Si quiero combinarlo con un poco de azul, ¿sí? Podría poner 126 de azul y vamos a ver qué colores obtenemos. ¿Sí? Y si quisiera ponerle un poquito de verde, 100 de rojo, y observen los colores que voy obteniendo. ¿Por qué? Porque resalta más el verde. Si le bajo un poco el verde, las mezclas se van a ver mejores, ¿sí? Observen. Voy a resaltar un poco más el azul y voy a obtener un poco más de azul. El sistema RGB existe en todos los lenguajes de programación y nos permite justamente combinar esa paleta de colores para obtener algún color deseado. Voy a volver al negro, 0,0,0. Bien, en este caso, el fondo de mi body o de mi cuerpo es negro. Esta es la aplicación de estilos directamente en un tag. Vamos a ver cómo aplicarlo con el tag H1. Pongo H1, abro las llaves y le voy a poner que el color sea white o blanco. ¿Sí? Voy a actualizar y como verán, automáticamente el color de H1 por defecto ahora es blanco. Esa es otra de las formas de darle estilo a nuestro código, pero también si se complica a la hora de tener que a lo mejor si quiero a P ponerle blanco, establecer para cada nodo un color. Por eso es que la otra manera que existe de aplicar estilos consiste en crear lo que se conocen como clases. Este estilo crea una clase. Nosotros ya vimos en teoría de Po lo que era una clase. Una clase es lo que define a un objeto, ¿sí? Por ejemplo, un animal o un perrito es de la clase mamífero, que a su vez es de la clase animales. Justamente, basándose en esa teoría, existe la posibilidad de crear clases. ¿Y cómo creo las clases? Anteponiendo un punto. Punto. Blanco. Estoy creando una clase que se llama blanco. ¿Para qué utilizaré esas clases? Esa clase utilizaré para que cada objeto que yo quiera herede estas características, en este caso de un color. Dentro de las llaves, al igual que lo programaba acá, basta con que yo ponga en la propiedad, dos puntos y el valor, white. Igual que acá, propiedad, valor, color, white. Ahora bien, si yo grabo esto, voy a ver que no hay ningún efecto en mi página. ¿Sí? ¿Cómo aplico una clase? Observe, H1 está en negrito, por eso es que no se lo ve. Y yo ahora quiero que aparezca o que use la clase blanco. Dentro del tag, aquí, antes de que cierre, yo pongo la propiedad class y simplemente le indico cuál es la clase que va a heredar. En este caso, blanco. ¿Qué le estoy diciendo? Que al tag H1 le ponga el estilo que está en blanco, color white. Grabamos y vamos a ver que efectivamente ahora está en blanco. ¿Por qué usar clases en vez de tags? ¿Por qué usar esto y no esto?
Porque yo puedo crear una clase y aplicarlo a diferentes elementos. ¿Qué quiero decir? Si yo a párrafo ahora le pongo que párrafo también es de la clase blanco, ¿qué va a pasar? Que ahora este párrafo también va a aparecer en blanco. Observen. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de utilizar clases. Bien. Ahora, cada vez que yo necesite que algún tag herede de la clase blanco estas propiedades o las que fuera, basta con que yo ponga class y la propiedad que quiera. Vamos a crear un div, ¿sí? Y vamos a ponerle un identificador, una ID. ID igual a mi div. ¿Qué es una ID? La ID es el nombre o la identificación que va a tener en este caso este tag, este elemento. ¿Y para qué lo utilizo? Justamente para el tercer caso de estilos. Recuerden que estamos programando estilos. Voy a poner acá, recuerden que esto es un comentario. Este estilo se aplica a las ID de los tags. ¿Qué quiere decir? Que cuando encuentre una ID, va a heredar ese estilo. Observen cómo vamos a hacer acá. La primera forma era simplemente empleando el nombre de los tags. La segunda es creando una clase que luego se va a llamar usando, ¿sí?, la propiedad class. Y la tercera es directamente estableciendo los estilos de acuerdo a la ID. Vamos a poner para eso numeral y el nombre de mi ID, mi div en este caso. Abro y cierro la llave. Quiere decir que cada vez que encuentre un div, mejor dicho, una ID que se llame mi div, en este caso, se va a aplicar el estilo. O sea, generalmente, o lo más común, una sola vez. Vamos a poner ID caja 1. ID caja 1, ¿sí? O sea, que cuando encuentre, gracias a este numeral, cada vez que encuentre una ID que se llame caja 1, le va a aplicar el estilo que yo ponga dentro de estas llavecitas. Bien, primero vamos a utilizar un color, background color. ¿Qué color le vamos a poner? Vamos a usar un RGB, vamos a combinar 100, 100, 100. ¿Qué color saldrá? Ya veremos. Punto y coma. Y le vamos a poner un ancho, width, de 400 píxeles por un alto de 400 píxeles. Bien, de la misma manera que sucedía con body, este estilo le aplica cada vez que encuentre un tag body, este estilo le va a aplicar cada vez que encuentre un ID caja 1, que en este caso es de nuestro div. Vamos a grabar y vamos a ver qué es lo que hizo. Observen, ¿sí? Puso una cajita gris debajo de mi imagen. También podríamos cambiar del ancho desde acá. Vamos a ponerlo 600 de ancho. Observen que nuestra cajita acaba de hacerse más ancha. Pero también podríamos ponerle un fondo. ¿Sí? Observen.
Voy a agarrar, voy a poner background. Perdón. Antes que nada voy a poner acá un contenido, un H1 o un H3 de la clase blanco, para que salga en blanco. Pongamos así nomás, H3. H3, esto está dentro del div. Observen que me aparece el H3 dentro del div. Y si yo quiero que sea blanco, simplemente uso la clase, pongo blanco y automáticamente va a salir en blanco. ¿Sí? Bien, yo quiero que ahora este div tenga un fondo. Y quiero que el fondo sea el del Astro Boy. ¿Cómo voy a hacer? Dentro de estas propiedades, de este estilo, en este caso del ID caja 1, voy a utilizar background image. Y así como uso RGB, voy a utilizar URL. URL significa localizador uniforme de recursos. ¿Qué quiere decir? Que quiero que tenga de fondo una imagen que está en una URL, que es esta misma. Copiar. Observen. Pego dentro de, entre comillas, ¿sí? Y a continuación, como verán, obtengo mi div con el fondo de mi imagen.